Buenos días, hermanos. Aquí estamos nuevamente, gracias a Dios, con vida, con salud, y espero que también en cada uno de sus hogares la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias nuevamente, hermanos, por permitirnos entrar no solamente a sus hogares a través de las pantallas, sino sobre todo entrar, que la palabra de Dios pueda entrar a cada uno de sus corazones y bendecir sus vidas. Es mi deseo en este día tan especial. El día de hoy quisiera compartir, es un día diferente porque hoy acostumbramos en nuestro país celebrar el Día del Padre. Y hoy quisiera compartir una palabra que, aunque va dirigida a los padres de familia actuales, pues de alguna manera también es una palabra que yo creo los jóvenes, los que aún no son padres, puedan meditar en ella y puedan tomarla en cuenta para que a su debido tiempo les sea de bendición. Y pues toda la familia sea bendecida a través de esta palabra. Le voy a invitar para que abra su Biblia, por favor, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 3. Y le voy a pedir que ahí mantenga abierta su Biblia, la tenga lista, para que en un momentito más hagamos una lectura de un pasaje de este capítulo. Yo quisiera primeramente comenzar haciéndole esta pregunta, sobre todo a usted que es papá. Si Dios, vamos a suponer que este Día del Padre, Dios se le apareciera de alguna manera en una visión, en un sueño o de cualquier otra forma, pero que usted tuviera un encuentro con Dios, con el Dios real, vivo, verdadero, y Dios le dijera a usted, papá, pídeme lo que quieras, ¿qué le pediría a usted? Piénselo por un momento. Quizá pueda cerrar sus ojos y en su corazón preguntarse, ¿qué le pediría yo a Dios si Dios me hiciera esta pregunta? ¿Es Dios el que le habla? ¿Es el Dios de los imposibles? ¿Es el Dios dueño del oro y de la plata? ¿Es el Dios todopoderoso? Es el Dios que puede concederle lo que usted desee, lo que usted le pida, porque Él se lo está ofreciendo. Pídeme lo que quieras. Piénselo bien. ¿Qué le pediría yo a Dios ante esta pregunta? Ante este ofrecimiento. Muy bien, yo creo que hemos tenido el tiempo y la oportunidad para pensarlo. Ahora quisiera pedirle que vayamos a la Biblia. Repito, primer libro de los Reyes, capítulo 3. Voy a empezar a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Dice así la palabra: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar.
Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Un mensaje, Señor, de tu corazón a nuestro corazón, de tu espíritu a nuestro espíritu, Señor. Permite que esta palabra, Señor, impacte nuestras vidas y que podamos, Señor, agradecer tus misericordias, tu amor y tu gracia que para con nosotros has tenido hasta el día de hoy. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el pasaje que acabamos de leer nos muestra al hijo de David, a Salomón. Un Salomón aún joven, en sus años de la juventud, a quien Dios un día se le apareció en sueños, dice este pasaje, y Dios le dice en ese sueño que Salomón tuvo con Dios, Dios se comunica con Salomón y le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Yo me pregunto, ¿qué podría pedir un jovencito? No sabemos a ciencia cierta qué edad tenía, pero un poquito más adelante Salomón, él reconoce que es joven. No podría yo decirles qué edad tendría, pero él dice: soy joven. Quizá manifestando no solamente su edad cronológica, sino también su inmadurez en cuanto a su carácter.
¿Qué podría pedir un joven como Salomón? No dudamos que Salomón podía haber pedido lo que quisiera, porque así Dios se lo estaba ofreciendo. Y estamos seguros que Dios le habría cumplido su petición, porque Dios, dice la palabra, no es hombre para que mienta. Todo lo que Dios ha dicho lo cumplirá. Y si Dios le hizo este ofrecimiento a Salomón, tengamos la plena seguridad de que lo que Salomón le hubiera pedido, Dios se lo hubiera concedido. Sin embargo, vemos que la respuesta de Salomón es interesante. La respuesta de Salomón quizá no hubiera sido la de ninguno de nosotros, por lo menos en esa edad de la juventud. La respuesta de Salomón impacta, no solamente por su madurez, y por la claridad de la visión que él tenía de su vida y de su posición en ese momento, sino que también nos impacta porque contrasta quizá con las peticiones muchas veces mezquinas y egoístas que muchas veces son el tema principal de nuestras propias oraciones. Hoy, como les decía hace un momento, es el Día del Padre. Y vamos a suponer que en este día Dios se te manifiesta a ti que estás ahí en casa o donde quiera que te encuentres en este momento. Que Dios se te presente delante de ti y que te hiciera la misma pregunta que le hizo a Salomón. Como un regalo, vamos a pensar como un regalo del Día del Padre, Dios te dijera a ti las mismas palabras que le dijo a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le pedirías? Lo que pidió Salomón es digno de meditar. Y bien podríamos pensar en esa petición que le hizo Salomón a Dios y aplicarla a nuestras vidas o contrastarla con lo que nosotros pensamos hace un momento que le pediríamos. Y bien podría servirnos como modelo para todos aquellos que tenemos el enorme privilegio y la responsabilidad de ser padres de familia. No importa la edad que usted tenga, no importa si es un padre joven, no importa si solamente tiene un hijo o una hija, no importa si usted ya es un padre maduro o si es un padre ya anciano, ya con nietos y con hijos casados, no importa qué tipo de padre es. Yo quisiera en esta mañana compartir con ustedes resaltar cuatro cosas que en este pasaje acerca de Salomón, en ese encuentro que tuvo con Dios. Tómelas muy en cuenta. Dios podría hacerle la misma pregunta. En primer lugar, vemos que Salomón estaba consciente
de que él no estaba en esa posición de liderazgo por su capacidad, por sus cualidades o por su esfuerzo propio. Salomón sabía que él ocupaba la posición de rey porque Dios lo había escogido y lo había puesto como rey. El versículo 7, si usted me acompaña, la primera parte del versículo 7 dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Salomón reconoce: tú, Dios mío, me has puesto a mí, tu siervo, por rey. Y una cosa, hermanos, que como padres necesitamos usted y yo reconocer, es que si el día de hoy somos padres, es solamente por la voluntad de Dios. Y lo cual representa no solamente un privilegio, un hermoso privilegio, sino también representa una enorme responsabilidad. Una responsabilidad, hermanos, de la cual tenemos que estar conscientes, de que un día vamos a dar cuentas. Un día Dios nos va a pedir cuentas. Y tendremos que rendirle cuentas de todo lo que Él nos ha confiado, todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y cuando digo todo, me refiero a todo, aún las cosas materiales, pero sobre todo tenemos que dar cuenta de la vida de cada uno de los hijos e hijas que Él nos ha concedido. Porque para Dios no hay nada más preciado, de más valor y más hermoso que una vida, un alma, un corazón. Y Dios le ha confiado en sus manos la vida de cada uno de sus hijos. Así es que comencemos por ello. ¿Cómo nos sentimos como padres? Imagínese que ya en este momento, en este tiempo de su vida, se tuviera que presentar ante Dios y Dios le pediría cuentas de cada uno de sus hijos. ¿Cómo se sentiría? ¿Confiado? ¿Satisfecho? ¿Nervioso? ¿Temeroso? ¿Insatisfecho? Piénselo. Piénselo muy bien. En segundo lugar, Salomón también estaba consciente de que carecía de la capacidad y de la experiencia para cumplir la tarea que tenía por delante. La segunda parte del versículo 7, él lo confiesa ante Dios y dice: y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Una expresión con donde él acepta su propia inmadurez, su propia inexperiencia. Sí, él había sido hijo de un rey y había tenido como padre al mejor rey de todo Israel. Pero aún así, una cosa es lo que mi padre es y otra cosa es lo que yo soy. Salomón tenía que ponerse ahora los zapatos de su padre. Su padre le había dejado la vara muy alta y él se sentía, en su juventud se sentía inmaduro, se sentía incapaz, se sentía falto de experiencia para cumplir esa tarea que ahora él tenía que llevar a cabo. Qué descanso para nosotros como padres el día de hoy, el saber
Primeramente, que no somos los únicos que nos sentimos como Salomón se sintió. Claro, él no está hablando de una paternidad, pero al final de cuentas es algo muy parecido, muy semejante. No somos los únicos que nos sentimos como él, incapaces, inexpertos, inmaduros, y que no importa la edad que tengamos o el tiempo que tengamos de ser padres o la edad que tengan nuestros hijos, seguimos necesitando ayuda. Porque no es lo mismo criar a un niño pequeño, a criar a un adolescente, a criar a un joven, o a seguir ejerciendo nuestra paternidad aún con nuestros hijos ya adultos y casados. Cada etapa tiene su necesidad, su propia necesidad, y tenemos que reconocer que en cada etapa de la vida de nuestros hijos necesitamos ayuda. Necesitamos el consejo de Dios, necesitamos el auxilio de su Espíritu Santo. Por eso, al mismo tiempo, qué alivio podemos tener al recordar que no estamos solos en esto y que nuestras debilidades no se limitan a ser simplemente unas debilidades, que todos las tenemos, sino que nuestras debilidades no solamente son el medio principal, sino también, conforme a las Escrituras, nuestras debilidades son también la condición para que se manifieste en nuestra vida la gracia de Dios. Pero tenemos que reconocer que somos débiles. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, expresa estas palabras con respecto a las debilidades en cualquier área de nuestra existencia. Dice el apóstol Pablo, y me ha dicho, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, le dice Dios, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras usted y yo no reconozcamos que tenemos necesidad de Dios, que somos débiles, que necesitamos su consejo, que necesitamos su auxilio, Dios no va a intervenir. Porque usted se siente autosuficiente. Pero cuando usted y yo decimos, Señor, ayúdame, la carga no es fácil, no me siento preparado. Y usted admite su necesidad y su debilidad, entonces es cuando el poder de Dios se manifiesta. El apóstol termina este versículo diciendo, por tanto, de buena gana, no a regañadientes, no como por obligación, sino de buena gana, dice el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así es que, hermano, admita su debilidad. Puede ser un buen padre, pero aún en el mejor padre, usted y yo sabemos que hay áreas de nuestra vida que necesitamos reforzar, que hay áreas en nuestras vidas que son débiles y que necesitamos que el poder de Dios repose en nuestras debilidades. Así que, hermanos, en lugar de esforzarnos por lo que hace la mayoría de la gente, la mayoría de los padres, en esconder y en disimular
nuestra necesidad de ayuda, en dar una cara ante los demás de que nada pasa, estoy bien, mi familia está bien, mis hijos me aman, aunque a veces no sea así. Mejor hagamos patente esa debilidad ante Dios, principalmente para el beneficio de nuestra familia. Una tercera cosa que podemos ver en este pasaje acerca de la vida de Salomón es que Salomón estaba consciente de que el pueblo sobre el cual Dios le estaba dando el privilegio de gobernar no era su pueblo, en el sentido de pertenencia, era el pueblo de Dios. Si usted va conmigo al versículo 8 y versículo 9, dice Salomón, confiesa Salomón ante Dios, y le dice: y tu siervo está en medio, y fíjese que en 3 ocasiones repite esta frase, tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? 3, 4 ocasiones Salomón expresa ante Dios y lo reconoce, que el pueblo ante el cual Dios lo ha puesto para gobernar no es su pueblo. Él podrá ser su rey, para amar a su pueblo, para servir a su pueblo, para proveer a las necesidades de su pueblo, para defender a su pueblo en contra de cualquier enemigo, de cualquier ejército enemigo. Pero a final de cuentas, ese no es un pueblo que le pertenece a Salomón. Es tu pueblo, es el pueblo de Dios. Y es un pueblo grande y numeroso. No era un pueblo, Salomón reconoce que no era un pueblo del cual podía disponer como quisiera, como lo hacían los reyes del mundo, que se enseñoreaban de aquel pueblo sobre el cual reinaban, de que se enriquecía a costa del pueblo. No, Salomón no podía disponer de ese pueblo como quisiera para hacer con ellos según sus propios criterios, según sus propios deseos, aunque fuera el rey. Igualmente nosotros, como padres, debemos saber y recordar que nuestros hijos, aunque los podemos llamar nuestros, no están aquí para ser copias de nosotros mismos. Aunque todo mundo nos diga que se parecen a nosotros, que caminan como nosotros, que hablan como nosotros, que se comportan muy parecido a como lo hacemos nosotros, no están aquí para que sean copias de nosotros mismos. Ni tampoco están aquí para cumplir nuestros sueños incumplidos y frustrados que nosotros no pudimos lograr. Ellos están aquí para ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Ellos han sido puestos en el seno de esa familia donde se encuentran para ser conformados, sí, a través de nuestra dirección, de nuestra enseñanza, de nuestros cuidados, ser conformados a la imagen
de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo para cumplir la voluntad y el propósito de Dios para sus propias vidas. Ni siquiera están aquí para que los eduquemos conforme a nuestro propio entendimiento acerca de cómo debe comportarse un hijo o cómo debe comportarse una hija. No están aquí para que los eduquemos conforme a nuestro criterio o para que los eduquemos conforme a como fuimos nosotros educados por nuestros propios padres. Sino que están aquí para que nosotros podamos educarlos conforme a los criterios de Dios que Él nos deja revelados en su palabra. Si gusta ir conmigo a la palabra, al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 7, que voy a dar lectura. Dice esta palabra: oye Israel. Se está refiriendo Dios a todo el pueblo. A través de Moisés, Dios está hablando a todo el pueblo. Pero principalmente por el contexto se va a dar cuenta que le está hablando a los padres. Y según la costumbre hebrea, se está refiriendo principalmente al varón, padre de familia y cabeza del hogar. Oye Israel. Y lo primero que le dice Moisés a los papás es: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y eso es lo primero, lo básico, lo fundamental que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Que solamente hay un solo Dios. Que no tienen que prestar oído a ninguna otra voz, a ninguna otra imagen, a ningún otro ser. Y reconocerlo como Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y enseguida la segunda cosa dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, en otras palabras, que tenemos que enseñar a nuestros hijos que su vida le pertenece a ese Dios único y verdadero. Y que tienen que amarlo, inculcarles, que tienen que amarlo con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Pero primeramente Él tiene que verlo, ese amor a través de usted. Él tiene que ver que usted, su padre, su papá, ama a Dios con todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas. Antes que cualquier otra cosa o persona. Y el versículo continúa, el pasaje continúa diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Papá, lo primero que necesitas, si tú quieres ver crecer a tus hijos en los caminos del Señor, lo primero que necesitas es que ellos te vean a ti andando en ese camino. Porque ellos van a seguir tus pisadas. Porque no podemos decirles una cosa con nuestros labios y con nuestra vida darles otro ejemplo. Eso crearía en ellos un choque, eso crearía en ellos una confusión. Tenemos que ser congruentes entre lo que les enseñamos con nuestros labios y la manera como nos ven que estamos viviendo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente, papá, sobre tu corazón. Hace unos días
a raíz de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y a raíz de vamos a decir, este regreso a lo que le han dado por llamar la nueva normalidad, hubo una persona que me dijo: pastor, estoy preocupado porque las formas como he escuchado que el gobierno o las autoridades quieren que volvamos a los templos, es una forma diferente a como lo hacíamos antes de que comenzara toda esta pandemia. Ellos están diciendo que los niños no podrán congregarse, por lo menos los niños al parecer menores de 10 años. Y eso va a hacer que o las familias dejen de congregarse, los que tengan niños pequeños, o que solamente uno de los padres venga a las reuniones y quizá estén turnándose domingo tras domingo. Un día viene el papá y la mamá se queda con los hijos, y el siguiente domingo viceversa, el papá se queda con los hijos y viene la mamá. Eso, si bien nos va. Porque pudiera haber papás que pudieran decir, por no contagiarme, yo tampoco voy a ir, y no traer el contagio aquí al hogar. Y yo le dije a esta persona, le respondí: yo creo que Dios tiene propósito. Si las cosas vuelven a la normalidad de esa manera, yo creo que Dios tiene propósito aún en esa situación. ¿Y cuál sería el propósito? El propósito sería que ahora sí, de aquí en adelante, usted y yo como papás tendremos que ser los que guíen a nuestros hijos en los caminos y en las palabras de Dios. Porque ya no habría maestros para enseñarles la palabra de Dios. Ahora usted, papá, tendría que convertirse en el maestro de sus hijos, en el maestro de su familia, de su hogar. Pero para ser el maestro, primeramente usted tendría que conocer la palabra, tendría que leer la palabra, meditar la palabra, entender la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, para poder enseñársela a cada uno de sus hijos. No sé si me explico, pero esto nos haría volver al propósito original de Dios. Que cada padre de familia fuera el maestro de sus propios hijos, fuera el encargado de darles la enseñanza bíblica, la enseñanza de la voluntad de Dios. Y eso es lo que dice Dios aquí en su palabra, siguiendo con el pasaje. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y cada una de estas situaciones no pueden acontecer en una escuela dominical. Cada una de estas situaciones, estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, solamente se pueden dar en el seno de un hogar, de una familia. Esto nos obligaría prácticamente a volver a los orígenes, al plan original de Dios para su iglesia. Se da cuenta cómo a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien,
Y todo está en las manos de Dios, no podemos dudarlo. Dios está en control de todas las cosas y todas las cosas obrarán para bien de su iglesia, de su pueblo y de su reino. En el Nuevo Testamento podemos ver también en Efesios capítulo 6, versículo 4, donde Pablo aconseja a los padres de los efesios y les dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No a mi concepto de disciplina, no a mi concepto de amonestación, no a las formas que yo aprendí de mis generaciones pasadas, o no a las formas de disciplina y amonestación que nos están sugiriendo el día de hoy, de dejar la educación en manos de nuestros hijos, en manos del Estado. Sino vosotros, padres, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación, pero del Señor, como Él quiere que lo hagamos. Y la última y cuarta cosa que podemos ver en este pasaje es que Salomón sabía que la única manera de cumplir con su responsabilidad era si Dios le daba las habilidades que necesitaba para ello. Fíjese el versículo 9, la primera parte, que dice de esta manera: da pues a tu siervo. Esa es la petición que le hace Salomón a Dios. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón sabía que lo único que necesitaba era el poder de Dios obrando a través de su vida, y la sabiduría, la verdadera sabiduría que solamente podemos obtener a través de la palabra de Dios. Usted y yo no tenemos que gobernar un pueblo, pero somos autoridad en nuestro hogar. No la autoridad machista, malentendida, sino la autoridad verdadera. Pero para ejercer esa autoridad conforme a la voluntad de Dios, necesitamos su auxilio, necesitamos la presencia de su Espíritu Santo, necesitamos no solamente ser guiados por el Espíritu Santo, sino dejarnos guiar por Él, dejando de lado nuestros conceptos, nuestras ideas, y buscando a través de la palabra la sabiduría de lo alto. Fíjese lo que dice el final del pasaje a partir del versículo 10. Dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. El corazón de Dios se agradó por ello. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. O sea, no pediste cosas egoístas, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. O sea, pediste para ti, sí, para ti, pero pediste algo para beneficio de los demás, de los tuyos, de tus seres queridos. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará
otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Imagínese, Dios dice que Él está dispuesto a darnos más de lo que pedimos o entendemos conforme a sus riquezas en gloria. Y esto lo hizo con Salomón. Dios le dio no solamente lo que pidió, sino le dio lo que no pidió. Dios vio en lo profundo del corazón de Salomón que éste no aspiraba a tener fama, ni reputación, ni fortuna, ni siquiera reconocimiento, como a veces nosotros los padres exigimos o demandamos de nuestra familia. Y agradó, dice el versículo 10, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y fue tal el agrado de Dios hacia Salomón que le dio no solo lo que había pedido, corazón sabio y entendido, sino también, dice Dios, te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Así es que no busque la gloria de los hombres, no busque la gloria de su hogar, no busque la gloria de sus hijos. Busque la gloria de Dios y de manera automática Dios le dará gloria ante los hombres y sus hijos le reconocerán. Y finalizo con el versículo 14 que dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Le dará una larga vida. Y yo pregunto, ¿para qué iba a querer Salomón largura de días? ¿Para qué iba a querer Salomón llegar a viejo? Bueno, si me acompaña al Salmo 128, yo creo que ahí tenemos una excelente respuesta. Dice el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y escuche del versículo 3 en adelante, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y termina con una bendición. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Esa parte final, esa última frase, veas a los hijos de tus hijos, no es simplemente verlos, conocerlos, abrazarlos, acariciarlos, aconsejarlos, sino va más allá. Esa frase implica para que veas la fidelidad y la bendición de Dios sobre tu familia, para que disfrutes a tus nietos viéndolos vivir en los caminos del Señor, para que puedas ver que lo que sembraste, ahora puedas ver la cosecha, el fruto de lo que sembraste. El apóstol Juan en su tercera carta, en el capítulo 1, versículo 4, dice estas palabras: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad.
No, yo se lo puedo asegurar, no hay mayor gozo que el saber que nuestros hijos, nuestros nietos, andan en la verdad de Dios, caminan por los caminos del Señor. Mis hermanos, el día de hoy que la verdad está siendo frontalmente atacada, el día de hoy que está siendo puesta en entredicho la veracidad de la palabra de Dios, la iglesia, el reino de Dios necesita baluartes de la verdad. Necesita hombres que a través de su vida y testimonio manifiesten que su Dios es real y que su palabra hasta el día de hoy sigue vigente. Dios necesita, hoy más que nunca, necesita hombres, varones, valientes y esforzados para defender su fe y para decirle a ese mundo que se pierde en medio de mentiras y de confusión, en medio de filosofías vanas y huecas sutilezas, que hay un solo Dios verdadero y que su palabra, su voluntad sigue siendo vigente por encima de cualquier concepto, de cualquier filosofía de los hombres. Y para eso Dios le ha elegido. Para eso Dios le ha dado el privilegio de ser padre. Porque el buen testimonio empieza por nuestra casa. Le hablo a cada uno de esos varones valientes y esforzados. Tome hoy una decisión. No importa que usted sienta, perciba que no ha sido el padre que usted quisiera ser o que Dios quisiera que usted fuera. No importa. Hoy puede empezar. Hoy puede cambiar. Hoy puede tomar la decisión de que con la ayuda de Dios y el conocimiento de su palabra, usted empezará a ser ese padre que Dios quiere que usted sea, que sus hijos necesitan que usted sea y que la sociedad demanda de la vida de cada uno de los creyentes, los hijos de Dios. Es necesario, es tiempo de que los hijos de Dios se manifiesten y resplandezcan en medio de esta sociedad que camina en tinieblas, resplandezcan a través del amor y el Evangelio de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de esos varones y esas familias que han escuchado este mensaje. Yo ruego que tu Espíritu Santo, Señor, haya tocado sus corazones y lo siga haciendo. Que podamos reconocer nuestra necesidad, nuestras debilidades, nuestra insuficiencia, y que podamos decirle al Señor: Señor, necesito de ti, necesito tu ayuda, necesito el auxilio de la sabiduría de tu palabra, Señor, para hacer tu voluntad en el área de la paternidad.
Ayúdame, Señor. Fortaléceme. Que deje, Señor, de mirarme con lástima y que pueda decir, Señor, de aquí en adelante me comprometo a ser el padre que tú quieres que yo sea. Me comprometo a tener como ejemplo supremo a Dios, mi Padre Celestial, en amor, en compasión, en comprensión, en provisión, en protección, pero también en disciplina. Porque como dice tu palabra, el Padre, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El amor sin disciplina no es un verdadero amor. Ayúdanos, Señor, a ser ese tipo de padres. Oriéntanos a través de tu palabra y que podamos glorificar tu nombre y dar testimonio al mundo de tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera pedir para finalizar, para orar, para pedirle a Dios su bendición, que si está usted con su familia, si está la familia reunida, quisiera pedirle a su esposa y a sus hijos que le rodeen en este momento, que le abracen y que a través de ese abrazo o de esa mano que puedan poner sobre su hombro, ellos puedan expresarle que usted no está solo, que ellos también están dispuestos a apoyarle para que usted sea el padre que Dios siempre soñó que usted fuera. Acérquense, hermanos, como familia, con su padre, con su esposo, bendígalo y que a través de sus vidas Dios bendiga a ese varón que a lo mejor en lo secreto ha derramado lágrimas de impotencia, de insuficiencia ante Dios. Quizá ante ustedes se muestre fuerte, pero a lo mejor en lo secreto de su recámara ha llorado, reconociendo su impotencia. Oremos, hermanos. Señor, yo te ruego que a través de cada familia, mi Dios, tú bendigas el día de hoy de una manera especial al varón de cada casa, de cada hogar. Al que es padre de familia en este tiempo y al que será padre de familia el día de mañana. Señor, que tú levantes, Señor, a esta generación. Y a través de esta generación, Señor, levantes a las futuras generaciones como un verdadero ejército poderoso en tu palabra, poderoso en testimonio, Señor, para que el mundo vea que las familias de Dios son reales y son posibles. Aún en medio de este mundo contrario a ti, podemos vivir como verdaderas familias cristianas, como hijos e hijas de Dios. Padre, yo te ruego que bendigas cada hogar, cada familia que está haciendo presencia en este momento.
Y aún si no estuviera la familia completa, Señor, tú bendice a toda la familia por los que estén escuchando. Y que la gracia de nuestro Dios, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes y sus hogares. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Comparta esta palabra. Si usted sabe de alguna familia que necesita oír esta palabra, o simplemente algún familiar, algún amigo, algún compadre, envíele este enlace y que sea su regalo del Día del Padre. Que Dios les bendiga, hermanos, y esperamos vernos próximamente. Hasta luego.